El meteórico ascenso de Valentina, en el competitivo mundo de la cumbia peruana, fue tan deslumbrante y rápido como una estrella fugaz atravesando el oscuro cielo nocturno, pero el resplandor de esa fama repentina traía consigo unas sombras alargadas y amenazantes que amenazaban con devorar su espíritu libre. La euforia inicial de escuchar su propia voz resonando en todas las emisoras de radio, de ver su rostro en paneles publicitarios gigantescos en las carreteras principales, y de sentir la vibración ensordecedora de miles de fanáticos coreando su nombre en los festivales de provincias, se transformó rápidamente en una trampa de oro macizo. El plan maestro diseñado por su manager, con el respaldo financiero inagotable de su abuelo Edmundo, se ejecutó con una precisión militar y despiadada, obligándola a cumplir con una agenda inhumana que incluía hasta 3 presentaciones en vivo en diferentes ciudades durante un mismo fin de semana, sin dejarle tiempo siquiera para respirar, dormir o procesar el torbellino emocional que estaba experimentando. Detrás del escenario, lejos del brillo de los reflectores y las lentejuelas, la realidad de Valentina era un paisaje desolador de agotamiento crónico, donde las bebidas energéticas, los calmantes recetados a la ligera y los minutos robados de sueño en los asientos traseros de camionetas en movimiento se convirtieron en su única forma de supervivencia diaria. Sus cuerdas vocales, sometidas a un estrés extremo y constante por cantar a todo pulmón en condiciones climáticas adversas, comenzaron a inflamarse peligrosamente, provocándole un dolor físico agudo cada vez que intentaba alcanzar las notas más altas de su éxito musical de verano. A pesar de sus quejas constantes y de su evidente deterioro físico y mental, su equipo de representación, cegado por las cifras astronómicas de dinero que estaban ingresando en las taquillas y en los contratos de patrocinio, desestimaba sus súplicas con palmaditas en la espalda y discursos vacíos sobre la importancia del sacrificio en la industria del entretenimiento, recordándole constantemente que la fama es un tren que solo pasa una vez en la vida y que no podía darse el lujo de bajarse ahora que estaba en la cima de la montaña. Esta desconexión absoluta entre el ídolo adorado por las masas y la joven mujer que se desmoronaba en soledad dentro de los camerinos improvisados, generó en Valentina un profundo sentimiento de alienación, haciéndola sentir como un simple producto comercial, una máquina de imprimir billetes, que sería desechada en el mismo instante en que dejara de ser rentable para los buitres que orbitaban a su alrededor. Fue precisamente en ese momento de extrema vulnerabilidad física y emocional, cuando las defensas de Valentina estaban más bajas que nunca, que una figura siniestra y poderosa emergió desde las sombras de la industria musical limeña para reclamar su parte del botín, presentándose como un supuesto salvador providencial. Se trataba de un productor musical de talla internacional, con una reputación legendaria pero oscura, un hombre conocido en los corrillos del espectáculo por convertir a artistas locales en fenómenos globales, pero también por los rumores escalofriantes de abusos psicológicos y contratos draconianos que ataban a sus talentos de por vida bajo condiciones de esclavitud moderna. Este individuo, aprovechando una grieta de inseguridad creada por la reciente crisis nerviosa del antiguo equipo de Valentina, se introdujo en su círculo íntimo utilizando un encanto calculadamente paternal, llenándole los oídos con promesas de llevar su música a las alfombras rojas de Miami, México, de producirle colaboraciones con artistas de renombre mundial y, sobre todo, de otorgarle un supuesto control creativo absoluto sobre su próximo álbum discográfico. Sin embargo, detrás de esa fachada de mecenas benevolente, se escondía una estrategia de manipulación psicológica profundamente perversa, diseñada para aislarla sistemáticamente de su red de apoyo real. Comenzó exigiendo que se mudara a un exclusivo departamento de seguridad máxima en una zona alejada de la ciudad, prohibiéndole las visitas no anunciadas de sus antiguos amigos e imponiendo un estricto control sobre sus redes sociales y su teléfono personal, argumentando que todo esto era absolutamente necesario para proteger su imagen pública de posibles escándalos y extorsiones. Con una sutileza venenosa, este nuevo productor empezó a sembrar semillas de discordia en la mente ya agotada de Valentina, insinuando que Alejandro, su pareja, sentía envidia de su éxito arrollador y que solo la estaba reteniendo en la mediocridad de un romance provinciano, mientras que su abuelo Edmundo, según él,
solo quería utilizarla como un trofeo familiar para lavar su propia imagen pública tras los recientes escándalos. Desesperada por encontrar a alguien que la comprendiera y la aliviara del inmenso peso que cargaba sobre sus hombros, Valentina, nublada por la fatiga y los sedantes, comenzó a caer lentamente en la red de mentiras y adulaciones tóxicas de este depredador, firmando sin leer gruesos contratos legales redactados en un lenguaje incomprensible que, en la práctica, le otorgaban al productor los derechos totales y absolutos no solo sobre su música y su voz, sino sobre cada aspecto de su propia vida, entregándole las llaves de su jaula de oro a su nuevo y peligroso carcelero. La frágil estabilidad mental que Valentina intentaba mantener bajo el yugo de su nuevo productor estalló en 1000 pedazos cuando un escándalo mediático de proporciones apocalípticas fue fabricado y lanzado a la prensa de espectáculos con clara y única intención de destruir su intachable reputación pública y hundirla en el fango de la opinión popular. La artífice de esta campaña de desprestigio no fue otra que Frida, quien, humillada, desterrada de la mansión y con su boda cancelada de la manera más brutal posible por culpa de la verdad, había jurado vengarse de Edmundo golpeándolo donde más le dolía, en el orgullo desmedido que sentía por el éxito artístico de su adorada nieta. Utilizando los últimos recursos económicos que le quedaban de sus oscuras transacciones y contactando a periodistas amarillistas sin ningún tipo de escrúpulos, Frida orquestó la filtración masiva de una serie de fotografías íntimas y videos altamente manipulados digitalmente, creados con tecnología de inteligencia artificial avanzada, que mostraban a una mujer idéntica a Valentina, consumiendo sustancias ilícitas en fiestas privadas desenfrenadas y supuestamente involucradas sentimentalmente con figuras del crimen organizado. A pesar de que cualquier ojo experto podría haber dudado de la veracidad de dichas imágenes tras un análisis forense detallado, en el despiadado mundo de las redes sociales y los programas de chismes de la tarde, la presunción de inocencia es una ilusión inexistente, y la condena pública fue inmediata, brutal e implacable contra la joven estrella. En cuestión de horas, los millones de seguidores que antes la endiosaban y la llamaban un ejemplo de superación, comenzaron a llenar sus perfiles con insultos denigrantes, amenazas de muerte y exigencias de cancelación, demostrando la volatilidad enfermiza de la idolatría masiva, mientras que los principales patrocinadores comerciales de su gira nacional, aterrorizados por el daño irreparable a la imagen de sus marcas, comenzaron a rescindir unilateralmente contratos millonarios, dejando a la producción de Valentina, al borde de la bancarrota absoluta en tiempo récord, encerrada en su lujoso apartamento, con las cortinas cerradas a cal y canto para evitar los flashes de los paparazzi que acampaban como hienas hambrientas frente a su edificio. Valentina observaba en la pantalla de su televisor gigante cómo los comentaristas despellejaban viva su honra en televisión nacional en horario estelar, sintiendo que un abismo negro e infinito se abría bajo sus pies, un terror paralizante ante la comprensión absoluta de que la verdad no importaba en lo más mínimo, de que había sido juzgada y ejecutada sumariamente en la plaza pública digital por un crimen que jamás había cometido, y que no había nadie en el mundo con el poder suficiente para detener esa avalancha de odio injustificado. La presión insoportable de ser el objetivo principal del odio nacional terminó por resquebrajar los últimos vestigios de cordura y resistencia emocional que habitaban en el interior de Valentina, llevándola a protagonizar un colapso psicológico devastador y violento en la soledad asfixiante del camerino principal del Estadio Nacional, apenas un par de horas antes de tener que enfrentarse a una multitud furiosa en lo que se suponía sería el concierto de redención de su carrera. El aire dentro de la pequeña habitación apestaba a laca para el cabello, sudor frío, rosas marchitas y licor barato, una mezcla nauseabunda que le revolvía el estómago mientras permanecía sentada frente al inmenso espejo rodeado de bombillas cegadoras, observando su propio reflejo con una sensación de terrorífica extrañeza y despersonalización absoluta. La mujer que le devolvía la mirada desde el cristal no era la misma chica alegre, valiente y llena de sueños que cantaba canciones populares con su familia en los techos de su antiguo barrio. Era un fantasma pálido, con los pómulos hundidos, los ojos enrojecidos y vacíos por la falta de sueño, y los labios pintados de un rojo estridente que parecía más bien sangre fresca, manchando el rostro de un cadáver exquisitamente vestido. Un ataque de pánico brutal, caracterizado por una taquicardia galopante y la sensación inminente de asfixia, se apoderó de ella, desencadenando una furia irracional y destructiva. Con un grito gutural que desgarró sus cuerdas vocales ya lastimadas,
Valentina agarró una pesada botella de vidrio de perfume importado y la estrelló con todas sus fuerzas contra el espejo principal, haciendo que los pedazos de cristal volaran por los aires como dagas resplandecientes, cortando su propia imagen en 1000 fracciones de dolor. No se detuvo ahí, como si estuviera poseída por un demonio de pura frustración. Comenzó a destrozar metódicamente cada objeto de valor en el camerino, arrancando los costosos vestidos de diseñador de sus perchas para pisotearlos en el suelo, volcando las mesas llenas de cosméticos y comida intacta, llorando a gritos, suplicando al vacío que le devolvieran su vida anterior, su anonimato, su libertad de caminar por la calle sin ser juzgada ni acosada. Cuando su manager, alertado por los estruendos ensordecedores, logró forzar la puerta blindada y entró acompañado por el personal de seguridad, encontraron a la estrella más brillante de la cumbia nacional acurrucada en un rincón oscuro, abrazando sus rodillas manchadas de sangre por los cortes de los cristales, temblando incontrolablemente en un estado catatónico, susurrando incoherencias sobre monstruos y sombras, demostrando de la manera más cruda y trágica posible que el precio humano que había tenido que pagar por tocar la cima del mundo había sido, simple y llanamente, la pérdida absoluta e irreversible de su propia alma, a pesar de su estado mental absolutamente fragmentado y de la clara evidencia de que necesitaba atención psiquiátrica de urgencia. La maquinaria implacable de la industria musical no permite interrupciones, y bajo la amenaza de demandas millonarias y la destrucción total de su familia, Valentina fue inyectada con una fuerte dosis de tranquilizantes, maquillada de nuevo a la fuerza para ocultar las ojeras y los cortes, y empujada a rastras hacia las escaleras que conducían al escenario principal del estadio. El rugido del público, que en otra época le había sonado como un coro de ángeles, ahora le parecía el gruñido ensordecedor de una bestia gigantesca y sedienta de sangre, dispuesta a devorarla viva ante el menor signo de debilidad. El sonido retumbaba en su pecho, causándole náuseas y mareos profundos mientras intentaba mantener el equilibrio sobre unos zapatos de tacón imposiblemente altos. Justo en el instante en que el presentador gritaba su nombre por los inmensos altavoces, anunciando su entrada triunfal en medio de un espectacular despliegue de fuegos artificiales y humo artificial, una mano fría y huesuda la agarró con brutalidad por el antebrazo en la semioscuridad del túnel de acceso, deteniéndola en seco y haciéndola soltar el micrófono decorado con cristales que sostenía con manos temblorosas. Al girar la cabeza, aturdida por los narcóticos y el pánico, Valentina se encontró cara a cara con la figura embosada de una mujer mayor que había burlado todos los anillos de seguridad del recinto, una mujer cuyo rostro marchito y surcado por arrugas profundas guardaba un parecido aterrador, casi fantasmal, con sus propios rasgos faciales y los de su madre fallecida. Con una voz áspera como el papel de litio, cargada de décadas de resentimiento acumulado, la misteriosa extraña se acercó a escasos centímetros de su oído, por encima del ruido atronador de la multitud impaciente. Le susurró una confesión tan monstruosa y perturbadora sobre la verdadera identidad de Edmundo y la sangre manchada de crímenes que realmente corría por sus venas, que el efecto de los tranquilizantes desapareció de golpe, reemplazado por un shock paralizante. El capítulo se funde a negro en el preciso milisegundo en que las luces de los reflectores caen sobre Valentina, capturando su rostro desfigurado por el horror más absoluto y la incredulidad, tambaleándose al borde del inmenso escenario, a punto de desmayarse frente a decenas de miles de personas, obligando al espectador a morderse las uñas, preguntándose si esa impactante revelación secreta sobre su pasado oscuro será finalmente el empujón definitivo que la precipite hacia la locura total o hacia la muerte.